Hermanos, para la lectura de la palabra y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, es tu palabra única, viva, eficaz, sobrenatural, poderosa, Señor, que puede romper la roca, que puede cambiar el corazón, que puede iluminar la mente, los ojos de nuestra alma, Señor, que puede alimentarnos y santificarnos, Señor. Te pedimos que tú nos permitas ver este pasaje, Señor, de una manera especial, de una manera que impacte nuestra vida, Señor, de tal manera que seamos transformados, Señor, realmente transformados por el poder de tu Espíritu. Ayúdanos a ver, a entender, a saborear, a disfrutar y a someternos a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer versículos 22 y 23 de Gálatas 5. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos a tomar nuestro lugar. Pues estamos llegando al final de nuestra serie, de nuestro estudio acerca del fruto del Espíritu dentro del marco de nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y qué manera de terminar que con la cereza del pastel, y ese es hablando acerca del dominio propio. El Espíritu Santo nos enseña que justo después de que Dios creó todo lo que existe, porque todo lo que existe fue creado por Dios, tanto lo visible como lo invisible, incluyendo los ángeles, incluyendo los seres humanos. La Biblia nos dice que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. No solamente era bueno en gran manera. Él hizo los ángeles rectos, Él hizo santos a los ángeles y perfectos, rectos a los hombres. Pero una multitud de ángeles en el cielo se rebeló contra Dios. Por supuesto que fueron derrotados, por supuesto que no podían triunfar, y fueron expulsados del cielo, convirtiéndose en Satanás y en los demonios. Satanás buscó destruir entonces al ser humano que había sido creado a imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios, y lo hizo tentando a Adán y Eva para que ellos, igual que él lo había hecho, igual que los ángeles que lo siguieron lo habían hecho, que el ser humano se rebelara contra su creador, que se rebelara contra el rey del universo. Ahora bien, Adán y Eva no tenían una inclinación natural hacia el pecado como nosotros la tenemos hoy en día. Ellos fueron creados santos, ellos fueron creados rectos, y de tal manera que con la mano en la cintura ellos podían haberle dicho no a Satanás, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Voluntariamente se rebelaron contra Dios, desobedeciendo su mandamiento expreso, y de esa manera entonces ellos se convirtieron en pecadores. El pecado entró en el mundo. El pecado, como una infección, se pasó a todos los descendientes de Adán y Eva, de padres a hijos, de hijos a nietos, y así sucesivamente hasta llegar a nosotros. De esta manera toda la humanidad quedó infectada por el pecado. Ahora todos los seres humanos nacemos con una inclinación natural hacia el pecado, y conforme vamos creciendo, toda intención de los pensamientos de nuestro corazón es hacer solamente el mal. Génesis 6:12 nos dice que Dios miró a la tierra, desde el libro de Génesis, Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne, escucha eso, toda carne había corrompido su camino
sobre la tierra. De tal manera que, como Dios mismo afirma en capítulo 8, versículo 21, la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Aún todas las buenas obras que nosotros hacemos están contaminadas, están corrompidas con motivaciones e intenciones pecaminosas, propósitos incorrectos. Nuestros deseos están corrompidos, nuestras intenciones, motivaciones están corrompidas, nuestras emociones y nuestra voluntad están corrompidas. Cada uno de nosotros, sin excepción, tenemos una inclinación natural hacia el pecado, y el diablo usa esa inclinación natural que hay dentro de nosotros para tentarnos a rebelarnos contra lo que Dios ha dicho, contra la voluntad de Dios. Pero la buena noticia, hermanos, la buena noticia es que en Cristo hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Ese es nuestro estado sin Cristo. Pero en Cristo hay salvación. Y todos aquellos que creen en Cristo, todos aquellos que se rinden a Cristo para seguirlo como su Señor, como su Salvador, somos hechos una nueva criatura. La Biblia nos dice, las cosas viejas ¿qué? Pasaron. Y todas son hechas nuevas. Eso significa que Dios rompe el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Ya no somos sus esclavos. Él ya no es nuestro amo. Y nos da un nuevo corazón que ahora desea hacer su voluntad, la voluntad de Dios. No hay un solo cristiano que no tenga un deseo genuino, ardiente, constante en su vida por hacer la voluntad de Dios. Si no tienes ese deseo en tu corazón, significa que no has nacido de nuevo. Porque por definición, nacer de nuevo significa recibir un nuevo corazón que ahora anhela la voluntad de Dios y aborrece aquellas cosas que se oponen a la voluntad de Dios. Sin embargo, es una realidad, hermanos, que aún cuando deseamos hacer la voluntad de Dios, todavía permanecen dentro de nosotros deseos engañosos. ¿No es cierto? Deseos que se oponen a la voluntad de Dios. Y te preguntas, ¿por qué tengo estos deseos? No quiero esto. Yo quisiera desear solamente lo que agrada al Señor. Solamente lo que complace al Señor. Pero me encuentro con que muchas veces tengo deseos por aquellas cosas que desagradan a Dios. Y eso causa entonces una guerra dentro de nosotros. Una lucha dentro de nosotros entre los deseos de nuestra carne y los deseos del Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros. Y es debido a esos malos deseos que hay dentro de nosotros que somos tentados a hacer lo malo. Santiago 1:14 nos dice que cada uno es tentado, fíjate bien, cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Eso quiere decir una cosa, que cada uno de nosotros tenemos la Reina Valera llama concupiscencia, una concupiscencia. Tenemos una inclinación hacia ciertos pecados, todos, unos de una manera, otros de otra. Una concupiscencia en unos, otra concupiscencia en otros, pero al final de cuentas, todos tenemos esa concupiscencia. Y somos tentados, fíjate bien, somos tentados cuando de nuestra propia pasión, de nuestro propio deseo por aquello que Dios desaprueba, somos atraídos y seducidos. La culpa entonces no es del diablo. El enemigo está dentro de nosotros. Somos nosotros mismos. Porque Satanás lo único que hace es presentarnos la oportunidad
para satisfacer ese deseo que está dentro de nosotros. Él no pone ese deseo por lo malo dentro de nosotros, ya está en nosotros. Él solamente pone la oportunidad. Y esa pasión incorrecta dentro de nosotros nos atrae, nos seduce, nos engaña, nos trata de convencer, nos presenta los beneficios y los argumentos en favor de hacer aquello que desagrada al Señor, que el Señor desaprueba. Nos muestra todo lo que vamos a disfrutar si le hacemos caso, pero no nos advierte de cuáles van a ser las consecuencias. Jamás lo hará. No nos advierte de las consecuencias dolorosas y destructivas de hacerle caso. Y así vivimos cada día, cada uno de nosotros, con una inclinación hacia ciertas cosas que se oponen a la voluntad de Dios. Y por eso, hermanos, necesitamos ejercitarnos en el dominio propio. Lo necesitamos profundamente. Cada día es una oportunidad para que nosotros nos ejercitemos en el dominio propio. El autor cristiano Jerry Bridges señala que el dominio propio es necesario porque estamos en guerra con nuestros propios deseos pecaminosos. Una guerra es horrible. Hoy en día vemos países en guerra. Una guerra es destructiva. Pues todos los días vivimos en una guerra nosotros. Cada uno de nosotros vive en una guerra. Él compara el dominio propio entonces con el muro de defensa del creyente contra los deseos pecaminosos que hacen guerra contra su alma. De tal manera que la persona sin dominio propio es presa fácil del invasor porque es como una ciudad sin muralla. En los tiempos antiguos las murallas eran lo que protegía a las ciudades. Pues un cristiano sin dominio propio es una ciudad sin muralla. Pero el Espíritu Santo desea desarrollar en cada uno de nosotros un dominio propio que es sobrenatural, que no depende solamente de nuestras fuerzas. Aún las personas no cristianas tienen un cierto dominio propio. De otra manera, esto sería un caos. Nos mataríamos unos a otros o se matarían unos a otros en la calle. Pero el dominio propio que el Señor quiere desarrollar en nosotros los cristianos es un dominio propio sobrenatural. De tal manera que podamos enfrentar, derrotar y vivir en victoria sobre los ataques del diablo a través de la tentación y del pecado. Y por eso el día de hoy vamos a concluir nuestra serie sobre el fruto del Espíritu reflexionando en la definición del dominio propio, en el ejemplo del dominio propio, en el llamado al dominio propio y en la práctica del dominio propio. Comenzamos entonces con la definición del dominio propio. La palabra griega que en nuestro pasaje se traduce como dominio propio, en el griego es una sola palabra. Y esa palabra literalmente significa poder, fuerza o dominio adentro. Poder, fuerza o dominio adentro. De allí que entonces tiene el sentido de gobernarse a uno mismo, dominarse a uno mismo, tomar el control de uno mismo. El dominio propio entonces es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para refrenar y tomar control de nuestros propios deseos y apetitos. Fíjate bien, a fin de obedecer la voluntad de Dios. Y ese es el punto clave. El dominio propio es tomar control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de nuestros deleites, de nuestros planes, tomar control y someterlo bajo la voluntad de Dios.
Y el Señor nos pone ejemplos de dominio propio que nosotros podemos imitar. Eso nos trae al segundo punto. El ejemplo del dominio propio. Ahora bien, las Escrituras no nos dicen que Dios tenga dominio propio. Dios no tiene dominio propio porque, para empezar, Él no tiene deseos por el mal. No necesita dominar malos deseos porque Él no tiene malos deseos. Él ni siquiera puede ser tentado por el mal. Nos dice Santiago, ¿no es cierto? Por lo tanto, no necesita ejercer dominio propio. Dios solamente desea lo que es bueno, lo que es santo, lo que es justo, lo que es congruente con su carácter. Deuteronomio 32:4 afirma que todos sus caminos, sin excepción, todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. De igual manera, el apóstol Juan nos dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5, que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, ninguna sombra, dice Santiago. Por lo tanto, nuestro trino Dios no tiene necesidad de controlar sus deseos porque Él no tiene malos deseos en lo absoluto. De igual manera, Cristo, aunque Él, siendo Dios, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre y tomó dos naturalezas, naturaleza divina, plenamente divina, sin mezclas con la naturaleza humana plenamente humana, sin mezclarse con la naturaleza divina, cada naturaleza conservando sus propios atributos. Pero Él, fíjate bien, Cristo, aun siendo plenamente humano, no tenía malos deseos. Y Él no tenía malos deseos, en primer lugar, porque no nació con una naturaleza corrompida por el pecado como la nuestra. Nosotros nacemos con una naturaleza corrompida y conforme nosotros pasamos de ser bebés a ir creciendo, esa naturaleza que está dentro de nosotros pues se expresa. Pero Cristo no tenía una inclinación natural por el pecado. Él no nació corrompido por el pecado como nosotros. Sin embargo, su naturaleza era plenamente humana. Y uno puede preguntarse, ¿cómo es posible si Él fue en todo semejante a nosotros, pero nosotros tenemos una inclinación hacia el pecado? ¿Cómo Jesús puede ser plenamente humano y no tener una inclinación hacia el pecado? Y la explicación a eso es que su naturaleza fue totalmente humana, fíjate bien, como Dios creó originalmente al ser humano. Por eso dijimos al principio que Dios creó rectos a los hombres. Dios no creó al hombre con una inclinación natural hacia el pecado. Eso no puede ser. De tal manera que cuando Cristo tomó la naturaleza humana tal como nosotros fuimos creados originalmente en Adán y Eva. Por eso es plenamente humano, pero no tiene una inclinación natural hacia el pecado. Pero si Jesús no tenía una inclinación hacia el mal, una inclinación natural hacia el mal, y no tenía deseo alguno por el mal, ¿cómo entonces pudo ser tentado? Si cada uno de nosotros somos tentados, cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. ¿Cómo entonces Jesús, si no tenía una concupiscencia, cómo entonces Jesús pudo ser tentado? Y Mateo 4 nos presenta un ejemplo de la tentación de Jesús, una de tantas tentaciones de Jesús. En Mateo 4, versículo 1, nos dice que después de ser bautizado, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y el versículo 2 añade que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Ahora bien, yo pregunto, ¿el hambre es pecado? No, el hambre no es pecado.
Satanás no podía tentar a Jesús con un pecado como los nuestros, porque él no tenía una inclinación por el pecado. Entonces, ¿cómo lo tentó? Lo tentó en una necesidad natural, como el hambre. El hambre es una necesidad natural, es la respuesta normal y natural del cuerpo humano ante la falta de alimento para sostener la vida. Comer es necesario. Y el hambre de Jesús entonces nos demuestra en primer lugar que Él era total y plenamente humano. Tenía hambre como nosotros tenemos hambre. Su cuerpo necesitaba comer como nuestro cuerpo necesita comer. Él era completamente humano, plenamente humano. Pero Satanás quiso aprovecharse entonces de su necesidad natural y no pecaminosa del hambre para tentarlo a hacer lo malo. Para que partiendo de algo que en sí mismo no es pecado, que en sí mismo no es malo, desvirtuarlo para llevarlo a que Jesús pecara contra Dios, contra el Padre. El versículo 3 nos dice que entonces acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tú crees que Satanás tenía duda de que Jesús era el Hijo de Dios? No. ¿Tú crees que Jesús podía convertir las piedras en pan? Por supuesto que sí. Satanás sabía sin la más mínima duda que Jesús era el Hijo de Dios. Él no necesitaba que Jesús probara que era Hijo de Dios. Él lo sabía. Más bien le dijo, si eres Hijo de Dios, no para que Jesús dudara que era el Hijo de Dios, sino más bien para llevarlo a dudar de la bondad y de la fidelidad de su Padre Dios. ¿Sí eres Hijo de Dios? Pregúntate, si tú eres el Hijo de Dios, entonces ¿por qué Dios, siendo tu Padre, ni siquiera te provee lo que es necesario para vivir? ¿Tú crees que Dios, tu Padre, es bondadoso? ¿Tú crees que Él es fiel? Llevas 40 días sin comer. ¿Dónde está tu Padre? ¿Tiene cuidado de ti? ¿En dónde está el alimento? Y si esto apenas es el principio, ¿qué no va a suceder después? ¿Te das cuenta? ¿Cómo podría ser bueno Dios si ni siquiera suplía sus necesidades más básicas? Pero no te preocupes, tú eres el Hijo de Dios. Y tú puedes convertir estas piedras en pan. ¿Para qué necesitas al Padre? Tú mismo puedes hacerlo. Tú mismo puedes suplir tus necesidades. Tú mismo puedes tener lo que deseas. ¿Qué de malo puede tener que Él buscara suplir su propia necesidad si Dios no lo hacía? Pero hacer eso significaría entonces actuar de manera independiente de Dios, independiente del Padre, por desconfianza de la bondad y del carácter del Padre, cuestionando su voluntad. Así que la respuesta de Jesús se volvería pecaminosa. Pecaminosa. Ahora bien, hay quienes se preguntan si la tentación de Jesús fue real. Puesto que si Dios, fíjate bien, si Dios no puede ser tentado por el mal, ya dijimos eso también, y Jesús tenía una doble naturaleza, plenamente humana, plenamente divina, pero si Jesús no puede ser, si Dios no puede ser tentado por el mal, entonces ¿cómo pudo haber sido su tentación real? Pero no olvidemos que Jesús no solamente tenía una naturaleza divina, es decir, en su naturaleza divina, Él no podía ser tentado. Pero en su naturaleza humana fue donde Él experimentó la tentación.
Y aunque era imposible que Jesús pecara, fíjate bien, aunque era imposible que Jesús pecara, puesto que su naturaleza divina era como una protección, de tal manera que aun cuando en su naturaleza humana Él experimentó la tentación, como tú y yo experimentamos la tentación, su naturaleza divina estaba como un freno allí de último momento. Sin embargo, Jesús resistió la tentación, no en su naturaleza divina, porque no puede ser tentado por el mal, pero lo resistió en su naturaleza humana. Él sintió lo que nosotros sentimos cuando somos tentados, pero Él resistió en su naturaleza humana la tentación. Observa el versículo 4 que dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Observa que Jesús no solamente citó la palabra de Dios. Muchos creen que basta con citar la palabra de Dios para que se acabe la tentación. No. Jesús citó la palabra de Dios, pero se sometió a la palabra de Dios. Obedeció la palabra de Dios, tomó la decisión de confiar en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, en la fidelidad de Dios. Por supuesto que esta no fue la única tentación de Jesús. Hebreos 4:15 nos aclara que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. A lo largo de su vida y ministerio, Jesús siempre sujetó a la voluntad, su voluntad, a la voluntad del Padre. Voluntariamente, Él siempre buscaba lo que agrada al Señor, aunque no siempre fue fácil. No siempre fue fácil, especialmente al final de su ministerio. Hebreos 5:8 nos dice que aunque era hijo, fíjate bien, aprendió obediencia por lo que padeció. Aprendió obediencia por lo que padeció. Ahora bien, cuando dice que aprendió obediencia, no quiere decir que en algún momento fue desobediente y entonces tuvo que aprender a ser obediente. Lo que quiere decir es que por lo que padeció, Él aprendió la experiencia de someterse a Dios sin importar el costo, sin importar el sufrimiento. Nosotros podemos ver en el huerto de Getsemaní el sufrimiento de Jesús al decidir someterse en obediencia a la voluntad del Padre. Mateo 26:39 nos cuenta que Jesús cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Es malo pedir eso? No. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea lo como yo quiero, sino como tú quieras. 3 veces Él rogó al Padre con las mismas palabras. Si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. En su naturaleza humana, Él hubiese querido no tener que pasar por ese trago amargo, pero Él sometía su voluntad a la voluntad del Padre. Y aunque fue escuchado por el Padre a causa de su temor reverente, la voluntad del Padre fue no librarlo de la cruz. Él fue escuchado, su oración fue escuchada. Pero el Padre dijo, te escuché, pero la respuesta es no. Es necesario ir a la cruz. Así que entonces Cristo aprendió lo que significa obedecer a costa de sí mismo hasta el extremo de la muerte. En ese sentido perfecto fue que Jesús ejerció dominio propio. No sobre un deseo pecaminoso,
sino sobre un buen deseo para someterse a un mejor deseo, que era el deseo del Padre, a fin de mostrar la gloria de su misericordia sobre los vasos de misericordia que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. ¿Era bueno pasar de esa copa? Era bueno. Pero era mucho mejor que Dios mostrara la gloria de su misericordia al traer salvación sobre todos aquellos que Él decidió salvar desde antes de la fundación del mundo. Y Él nos llama a nosotros a imitar su ejemplo, de negarnos a nosotros mismos, a lo que hubiera querido para hacer la voluntad de Dios. Él nos llama a ejercer dominio propio, negándonos ahora sí nosotros a nuestros malos deseos para someternos en obediencia a la voluntad del Señor. Y eso nos trae entonces a nuestro tercer punto, que es el llamado al dominio propio. Nuestro pasaje en Gálatas, como lo acabamos de leer, nos dice que el Espíritu Santo produce dominio propio. El Espíritu Santo que Dios ha hecho habitar en nosotros, que es Dios mismo, produce en el creyente un dominio propio que es sobrenatural. Por lo tanto, Dios espera que sigamos la dirección del Espíritu usando el poder que Él pone en nosotros para ejercer dominio propio. Y Jesús también nos dijo eso en Lucas 9, versículo 23. Si alguien quiere seguirme, escucha esto, ¿quiere seguirlo? Jesús dijo, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Si queremos seguir a Cristo Jesús, si en verdad hemos creído en Cristo, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. No existe la vida cristiana en donde vivimos satisfaciendo nuestros propios deseos y al final Él nos va a salvar. Eso no existe. Negarnos a nosotros mismos significa renunciar a nuestras propias prioridades egoístas. Renunciar a nuestros propios deseos, renunciar a nuestros propios planes, renunciar a nuestras propias motivaciones e intenciones incorrectas. Negarnos a nosotros mismos significa negarnos a jugar con nuestros malos pensamientos. Negarnos a lo que nos impide buscar al Señor, a lo que nos estorba para leer su palabra, para congregarnos. Negarnos a nosotros mismos significa obligarnos a obedecer al Señor cuando no queremos hacerlo. Eso es negarnos a nosotros mismos. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 11, amados, les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales, observa esto, que combaten contra el alma. Hermanos, somos peregrinos y extranjeros, pero vivimos como si este fuera nuestro mundo, como si este fuera nuestro hogar permanente. No es cierto, solamente estás de paso. Pero no sé por qué vivimos aferrados al aquí y a la ahora, como si aquí fuéramos a vivir para siempre. Yo te invito a que vayas a un cementerio. Ese es nuestro destino de este mundo, tarde o temprano. Pero nos dice que somos extranjeros y peregrinos y debemos pensar, oye, como extranjeros y peregrinos debemos abstenernos de aquellos deseos carnales que combaten contra el alma, contra nuestra alma. Observa cómo el texto nos presenta nuestros malos deseos como una guerrilla. Como una guerrilla. Una guerrilla, fíjate bien, que opera dentro de nosotros. Esa es la característica de una guerrilla. En una guerra hay una nación
contra otra nación. El enemigo es un enemigo extranjero que batalla contra nosotros. Pero en una guerrilla, los enemigos están adentro de esa nación. Y son de esa misma nación. Pues la Biblia dice que nuestros malos deseos son como una guerrilla. Una guerrilla que está dentro de nosotros y que se levanta en armas dentro de nosotros, contra nosotros mismos, tratando de debilitar nuestra alma con tal de salirse con la suya. Observa cómo dice que le hace guerra a nuestra alma, combaten con nuestra alma. Eso significa que a nuestros malos deseos no le importa nuestra alma. Oye, pero al destruirla, pues tú también te destruyes. No me importa. Así de necios son nuestros malos deseos. No me importa destruir todo. Haciéndole la guerra a nuestra alma, nos destruye a nosotros mismos. Pero el Señor nos dice las mismas palabras que le dijo a Caín. El pecado yace a la puerta y quiere y te codicia, pero tú debes dominarlo. Así está el pecado, a la puerta, a la puerta, a la puerta. Y tú crees que separándote, tú crees que cuando nadie te ve, el pecado se va. No, está a la puerta, tú lo llevas allí. Y continuamente está a la puerta. Y te codicia. ¿Pero qué debes hacer? Tú debes dominarlo. ¿Pero cómo hacemos eso? ¿Cómo ejercemos ese dominio propio si tenemos una guerrilla dentro de nosotros? Y eso nos trae entonces al último punto, que es la práctica del dominio propio. ¿Cómo le hacemos? Número 1, date cuenta y recuérdate a ti mismo que estás muerto al pecado. Fíjate bien. No comienza diciendo que luches en tus propias fuerzas, porque tú tienes una gran fuerza de voluntad. Eres un gran individuo, una gran persona, con una gran fuerza de voluntad. Por supuesto que no. Comienza mostrándonos lo que nosotros no hicimos, pero que Dios hizo. Ahí comienza la guerra y la victoria sobre el pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 6 nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Tú hiciste eso? No, Dios lo hizo. ¿Depende de tu obediencia? No. Cuando tú creíste en Cristo, eso es lo que Dios hizo. Crucificó tu viejo hombre juntamente con Cristo. Fíjate, ¿para qué? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Tu viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Está muerto. Por tal motivo, puesto que al creer en Cristo nuestro cuerpo de pecado fue crucificado y el pecado ya no es nuestro amo, entonces, como luego nos dice en el versículo 11, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, te dice, date cuenta, esto ya pasó, no lo tuviste que haber hecho tú. No es opcional, no les pasó a unos sí y a otros no. Todo el que ha creído en Cristo, su viejo hombre fue crucificado. Ahora bien, puesto que fue crucificado, entonces considérate a ti mismo como muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Eso significa entonces que cuando la tentación asome su nariz, cuando se acerque, porque no puede hacer nada sin tu voluntad, necesita tu voluntad. ¿Sabías eso? La tentación para convertirse en pecado necesita de tu voluntad. Entonces asoma su nariz y la asoma en tu mente como una idea. Una idea que te sugiere hacer lo que Dios prohíbe. O que te sugiere no hacer lo que Dios manda. Y cuando eso suceda, entonces, no lo dejes hablar más.
En cuanto comienza con su invitación, olvídate de la diplomacia. No lo dejes hablar más, no te pongas a escuchar sus argumentos. Recuérdate a ti mismo, estoy muerto para el pecado. Estoy muerto para el pecado. Y de inmediato, en cuanto tú digas eso y lo interrumpas y digas eso, de inmediato huye. De inmediato toma la puerta de escape que Dios ha provisto juntamente con esa tentación. Y aléjate de la tentación tan pronto como sea posible y tan lejos como sea posible. Recuerda que lo único que busca el tentador, como nos dice el apóstol Pedro, lo único que busca es despertar a la guerrilla dentro de ti. Esos malos deseos que se levanten en guerra contra tu alma, y por eso no lo pienses dos veces. De inmediato mira la puerta, de inmediato toma la puerta, que Dios siempre va a proveer. Corre hacia ella. El apóstol Pablo añade en versículos 12 y 13 de ese mismo pasaje. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. No lo dejen reinar. Ya no es el rey. Por lo tanto, no lo inviten a pasar y lo sienten en el trono. Que no reinen, no lo dejen reinar. Ni presten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. En otras palabras, la tentación necesita los miembros de tu cuerpo. Y eso es lo que llega invitándote. Préstame tus ojos. Préstame tu boca. Préstame tus pensamientos. No te pido mucho. Préstame tus manos, préstame tus pies, préstame tu cuerpo. Préstame tus oídos para escuchar lo que no debes escuchar. ¿Y qué tienes que decir? No te presto nada. No te presto nada. No le prestes los miembros de tu cuerpo al servicio del pecado para hacer lo que Dios desaprueba. Más bien, usen los miembros de su cuerpo, dice allí, solamente para servir al Señor, solamente para hacer la voluntad de Dios, solamente para aquello que Dios aprueba y que glorifica a Dios. Pero hay un problema con nuestra voluntad. Hay un problema con nuestra voluntad. Y es que nuestra voluntad se inclina, fíjate bien, nuestra voluntad se inclina hacia lo que en ese momento en particular es nuestro mayor deseo, nuestro mayor deleite. Así funciona nuestra voluntad. El libre albedrío que tanto defendemos, en realidad ni es tan libre ni es tan fuerte. Simplemente se inclina hacia lo que más desea en ese momento. Por lo tanto, si nosotros vamos a luchar contra esa guerrilla, debemos hacer al Señor nuestro mayor deleite. Uno de nuestros mayores obstáculos en nuestra lucha contra el pecado es que no deseamos al Señor lo suficiente. Porque si lo deseáramos lo suficiente, diríamos, ¿cómo? O sea, me estás pidiendo que me rebele contra mi Dios, que es mi mayor deleite. O sea, por supuesto que no lo voy a hacer. En realidad, hermanos, la batalla contra el pecado no sería tanto problema si Dios fuera nuestro mayor deleite. Porque diríamos, bueno, sí se me antoja esto, pero más se me antoja Dios. Entonces, si me ponen a escoger entre un platillo delicioso, mi platillo más, mi platillo favorito, y otro que digo, pues sí me gusta, pero no hay tema de escoger. Me lo presentan y yo diría, no, gracias, prefiero esto. El problema es que no deseamos a Dios lo suficiente.
No nos hemos dado cuenta plenamente de que el Señor es más deseable y trae más satisfacción al corazón del hombre de lo que ninguna otra cosa, ninguna otra persona, ninguna otra diversión puede dar. De tal manera que cuando el corazón, fíjate bien, no encuentra su satisfacción plena en el Señor, siempre buscará un sustituto pecaminoso. Siempre. Un placer engañoso, un deseo temporal y efímero, que al final de cuentas nos sacia y que al final de cuentas te destruye, pero no le importa. ¿Te das cuenta cuán absurdo es nuestros deseos? Te va a destruir, sí, y pues que me destruya. Jeremías 2:12 nos dice que el Señor es la fuente de aguas vivas y que todo lo demás son como cisternas rotas que no retienen el agua. Fuera del Señor nada te saciará. No importa cuánto tengas de eso, nada te saciará. Solamente el Señor puede saciarnos, solamente el Señor puede satisfacer nuestra sed, porque Él es la fuente de aguas vivas y jamás se agotan. El problema entonces es que mientras no descubramos esa realidad y saboreemos nuestra comunión con el Señor como lo mejor que existe, fácilmente vamos a caer en el error de cambiar el oro de la comunión con el Señor por las baratijas del deleite que produce el pecado. Fácilmente. Pero cuando aprendamos a deleitarnos en el Señor por encima de cualquier otra cosa, por encima de cualquier otra persona, mucho más difícil será que cambiemos nuestra comunión con Él por el engaño del pecado. Por lo tanto, debemos aprender a ver a Dios como realmente Él es. Él es lo más deseable que existe. Pero fíjate bien, pero a la misma vez necesitamos ver el pecado como realmente es. El pecado, hermanos, es lo más destructivo que existe. Piensa en lo más destructivo que tú conoces. Un misil, una bomba atómica. Pues déjame decirte una cosa, el pecado es más destructivo que eso. Porque aquí nos cae un misil, aquí nos cae una bomba atómica y se acabó en ese instante nuestra vida aquí. Pero la bomba atómica no te puede mandar al infierno. Pero el pecado, ¿qué crees? No solamente te mata aquí, te mata por toda la eternidad en el infierno de fuego, que es más grave. El pecado es más destructivo que toda bomba atómica. No existe nada más destructivo que el pecado. Jugar entonces con el pecado es como jugar con fuego pensando que no nos va a pasar nada, que no nos va a quemar. Es como jugar con una cobra pensando que es una mascota, una tierna mascota, inofensiva. Pues muchos han tratado de jugar con una cobra y han descubierto que no estaba jugando la cobra. Así es el pecado. De tal manera que si nosotros aprendemos a ver el pecado como realmente es, más buscaremos alejarnos de él y más drásticos seremos en nuestra lucha contra él. Por eso Jesús nos enseñó a ser drásticos contra el pecado, a no jugar con el pecado. Por eso Jesús dijo cosas como en Mateo 5, 29 y 30, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncatelo y tíralo. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Eso dijo Jesús. Y el apóstol Pablo nos dijo lo mismo en 1 Corintios. Él nos, siendo movido por el Espíritu Santo, Él nos da la clave para vivir en victoria sobre el pecado. 1 Corintios 9. Versículos 24 al 27 dice esto el apóstol Pablo. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren?
pero solo uno obtiene el premio. ¿Has visto los Juegos Olímpicos? El corredero de todos los atletas. Uno se lleva el oro. Dice, pues corran así. Corran como si solo hay una medalla de oro y dices tú, y esa va a ser para mí. Y luego dice, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hoy en día pues juegan por una medalla de oro, o de plata, o de bronce. En la antigüedad, en los Juegos Olímpicos, era por una corona de hojas. Por tanto, dice el apóstol Pablo, fíjate bien, yo de esta manera corro, fíjate su clave, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que pongo mi cuerpo, sino que golpeo mi cuerpo. Ay, eso sonó muy drástico. Pues cortarte la mano no precisamente es algo muy tierno, y sacarte y arrancarte el ojo tampoco. ¿Pero qué significa? ¿Está hablando en un sentido literal? Por supuesto que no. Jesús no estaba hablando en un sentido literal. El apóstol Pablo no estaba hablando de golpear su cuerpo, como muchos piensan que con eso van a terminar con el pecado. ¿Qué significa golpear mi cuerpo? Significa decirle no a mi cuerpo. Golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Ahí está ilustrando a qué se está refiriendo. El esclavo no manda, el esclavo obedece. Ese es de lo que está hablando. Mi cuerpo dice, oye, sería bueno, y yo digo, no, pero no. Eso significa golpear mi cuerpo, eso significa hacerlo mi esclavo. Tú haces lo que yo te diga, y yo te digo que no vas a hacer eso, no vas a ver eso, no vas a pensar en eso, detente en este mismo momento. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea desechado. Entonces vemos el pecado como realmente es, y fíjate bien, y reconocemos que no podemos nosotros solos. No podemos nosotros solos. Y entonces corremos al Señor, corremos hacia el Señor. Mateo 6:13, Jesucristo nos enseñó a pedirle al Señor, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. ¿No es cierto? ¿Y por qué no hacemos eso? ¿Cuántos de nosotros realmente le pedimos al Señor, Señor, no nos dejes, no me dejes caer en tentación, sino líbrame del mal? Y literalmente en el griego esa palabra mal es el maligno. No nos dejes, no me dejes caer en tentación, sino líbrame del maligno. Pedimos ayuda al Señor, Señor, ayúdame. Y cuando llega el momento de la tentación, corremos al trono de la gracia para recibir ayuda. Eso es lo que nos dice Hebreos 4, versículos 15 al 16. Nos recuerda que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuna oportuna. Así que entonces cuando se acerca la tentación, cuando se acerca aquel pensamiento que te invita a hacer lo que desagrada al Señor, tú dices, no escucho más y corro al trono de la gracia. Y me alejo tanto como puedo y tan pronto como puedo de la tentación. Corro al Señor cuando estoy preocupado o angustiado, porque eso es pecado también. Y voy al Señor y digo, Señor, tú has prometido que tú tienes cuidado de mí. Y en eso es en lo que voy a pensar. No en todas las cosas que pueden salir mal, sino voy a pensar, Señor, tú tienes cuidado de mí. Y no importa lo que pase, aun sea lo peor que puede pasar, yo sé que tú tienes cuidado de mí. Y después de presentarnos el amor, el gozo
la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio como el fruto del Espíritu que Él produce en nosotros. El apóstol Pablo añade en versículo 23, contra tales cosas no hay ley. Es probable que lo que Pablo quiere decir es que la ley de Moisés no prohíbe, no condena, no se opone a las virtudes que el Espíritu Santo produce en la vida del cristiano genuino. Muy por el contrario, el fruto del Espíritu cumple la intención espiritual de la ley del Señor. De allí que entonces Pablo concluye diciendo en versículo 24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que entonces, hermanos, ejercitémonos en el fruto del Espíritu. Crezcamos en el fruto del Espíritu. Cada día el Señor nos lleva al gimnasio, todos los días, de tal manera que pues, nosotros podamos ejercitarnos en el amor, en el gozo, en la paz, y luego nos cambiamos a otro aparato, paciencia, benignidad, y nos cambiamos a otro aparato, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Porque hemos crucificado nuestra carne. Y entonces podemos vivir ejercitándonos en el dominio propio. Fíjate bien, monitoreando en todo momento nuestros pensamientos. ¿Vives monitoreando tus pensamientos? ¿O los dejas correr? Debemos tener como una guarda, como un guardia, de tal manera que está vigilando en todo momento nuestros pensamientos, en todo momento nuestras emociones, en todo momento nuestras motivaciones, en todo momento nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras. De tal manera que ese guardia nos dice, alerta, alerta, y tú dices, a correr. Hoy en día en Israel existen alarmas. Alarmas que avisan cuando un misil ha sido disparado del territorio enemigo. Y apenas te da tiempo para correr hacia un búnker para protegerte. Pues el Señor ha puesto también en nosotros una alarma. Y solamente tienes tiempo para correr al búnker. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros. Si vivimos monitoreando nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras motivaciones, nuestras palabras, todo lo que nosotros hacemos, esa alarma sonará. Y entonces tú dirás, a correr. Y a refugiarnos en aquel que es nuestra torre fuerte, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro lugar seguro. Que nos ejercitemos, hermanos, en hacer eso todos nuestros días, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, te pedimos que tú nos ayudes, Dios. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo. Señor, ayúdanos a huir del pecado. Ayúdanos a callarle la boca a la tentación cuando surge dentro de nosotros, Señor. Ayúdanos a correr al búnker más seguro, que eres tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos cada día a estar conscientes de que tú nos estás ejercitando, en que tú nos estás dando oportunidades a través de las cosas que nos pasan para crecer, para mostrar y crecer en la manifestación del fruto de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a usar esas oportunidades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y para la gloria de tu nombre. Amén.